El suelo estaba agrietado por todas partes y siseaba con lava de color ardiente. La humanidad se había convertido en un número innumerable de calaveras que no habían dejado un trozo de tierra libre y se apiñaban con sus huesos. Todo hombre tiene ansia de vivir, si no, ¿por qué lucharía tanto? Su pie esparció al instante una docena de cráneos y dio un paso. Fue el jugador que hizo 99 intentos para llegar allí, a un lugar que inspira esperanza. Llegaron los últimos 12 asaltos y, en una sala iluminada por la luz, se encontró con criaturas gigantes cubiertas de piedra y con alas sobre los hombros, también llamadas golems. Parecían ser las criaturas más poderosas que había visto en toda la prueba. Muchos de los golems estaban justo delante de la puerta, aparentemente protegiéndola de invitados no deseados. Al darse cuenta de que no le dejarían pasar tan fácilmente, decidió pasar a la acción. Comenzaron a oírse los zumbidos de las afiladas puntas de los golems, cuya furia era imparable. El jugador se dio cuenta de que no sería tarea fácil vencerlos, así que decidió utilizar el sello de la muerte y atacar con éxito a estas criaturas. La feroz matanza continuó y para una victoria más rápida, el desesperado utilizó la magia de la noche de la muerte. Entonces llegó la oscuridad, desarmando a sus enemigos por un tiempo. Pronto continuó la batalla. A partir de entonces, los golems empezaron a utilizar ataques de fuego y hielo, lo que encendió más y más la emoción en el corazón del jugador. Mientras repelía con éxito estos ataques, su ubicación cambió de repente. El jugador se encontró en un espacio de frío aplastante y notó un círculo mágico debajo de él. En un momento dado, el círculo mágico mostró su poder y atrapó al desesperado hombre en una gigantesca superficie de hielo. No pudo salir por su propio pie, así que utilizó el poder destructivo de la luz de la luna y la superficie de hielo se partió en dos. Tras repeler varios ataques enemigos posteriores, el jugador se quedó finalmente solo consigo mismo. Era hora de ver qué custodiaban los golems con tanta diligencia. El hombre desesperado caminó hacia la majestuosa entrada, que le hacía parecer un hombre pequeño. La sala en la que entró le recordó a un templo. Pronto el jugador se fijó en un lugar de esta espaciosa sala que parecía indicar la siguiente fase del juego. Se quedó de pie en el centro del lugar, esperando que el partido estuviera a punto de terminar. De repente, una luz le iluminó. Se le informó de que se necesitaban 5 jugadores para entrar en la sala del jefe. Muerte. Volver al principio. Iniciar la regresión. Aquí está. Otro espacio. Otra perspectiva temporal. Un número increíblemente grande de jóvenes reunidos en una gran plaza para celebrar juntos el año nuevo. El jugador se miró las manos y así se aseguró de que la función volver al principio le funcionaba de verdad. Darse cuenta de que tenía que jugar por enésima vez era extremadamente molesto. Pero al mismo tiempo, esa rabia le impulsaba y no le dejaba ninguna duda de que esta vez tendría éxito. Sus compañeros hablaban en voz alta y reían a su lado, reflexionando sobre los privilegios de la edad adulta. Algunos se sentían confusos, sin saber qué hacer a continuación en la vida. Había uno entre ellos que destacaba por su arrogancia. El jugador era uno de los cientos a los que intimidaba. De la nada, oyó una voz dulce y tranquila que decía que la gente se regocijaba en vano y que probablemente pronto se arrepentiría. Parecía el ángel más hermoso. Sus cabellos dorados deslumbraban a todos los que la miraban desde el suelo. La mayoría de la gente no creía que fuera real. Era más fácil pensar que se trataba de una animación de Año Nuevo. Pero había un jugador que ya estaba harto de esta trama. La criatura que flotaba en el cielo empezó a mostrar sus verdaderas agallas y a regodearse en la gente asustada. Un hombre de la multitud estalla de ira y grita a la criatura angelical, amenazándola. La criatura no lo soportó. Su ojo se volvió de un color rojo mortífero y atravesó el cuerpo del hombre con su luz. Ahora ya no quedaba en ella ni luz dorada ni belleza divina. Mostró su rostro, el rostro de un monstruo con un plan claro para la humanidad. El plan era el siguiente. El primer día de cada mes, la gente será transportada a otras dimensiones para jugar a un juego. Todo lo que se requiere es completar una búsqueda. La palabra juego sonaba demasiado ingenua, dado que solo la mitad de la gente sería capaz de sobrevivir. Todo empezó cuando una luz blanca cegó a todos los seres vivos. Los participantes en el juego han creado sus avatares. El jugador también lo hizo y guardó los datos que ya había introducido 99 veces. Trenza Negra era su apodo. Era esbelto y alto, y el color de su pelo se asemejaba a la noche más oscura. Solo que ahora los pies del yogi tocaban un nuevo espacio. Un valle que sorprendía por la riqueza de su naturaleza.
La gente estaba contenta con la belleza que les rodeaba y aún más con la apariencia que podían elegir. Lo que no sabían era que no les reportarían ningún beneficio. El ser angelical presentó a los participantes sus ventanas de estado, que contenían toda la información sobre ellos y sus poderes. Y les recordó lo más importante. Completar todos los niveles no solo les libera del juego de la supervivencia, sino que también cumple sus deseos. Entonces chasqueó los dedos, señalando el comienzo del juego. La tarea de la primera ronda consistía en destruir 100 goblins. 50.000 goblins corrían al encuentro de la gente. Su ira podía sentirse desde la distancia. La gente estaba seriamente aterrorizada. Nuestro jugador salió con confianza de entre la multitud, como si supiera lo que hacía. Los demás se sorprendieron e intentaron advertirle del peligro. En una fracción de segundo, con un movimiento rápido y brusco, aplastó sin piedad al sanguinario Trasgo. Desde el principio de esta ronda, el jugador tuvo un pensamiento rector. Debía causar una fuerte primera impresión a esa criatura angelical. Solo bajo esta condición funcionará la fórmula del éxito. Y entonces fue imparable. Destruyó a los goblins uno a uno, lo que al final inspiró a los demás. Pero su deseo no fue suficiente. Murieron por centenares. Debido a esto, el instinto de autoconservación entró en acción. Se huyó por donde se pudo, pero fue un error. Un error que el jugador ya había cometido antes. Su habilidad no podía pasar desapercibida. Así que la criatura que volaba en el cielo se interesó por él. Él lo hizo. Destruyó sin piedad 75 100 goblins, por lo que su nivel se elevó. Pero aún no había terminado. Solo había un poco más para IR. Para acelerar la victoria sobre los monstruos verdes, el jugador decidió invertir sus logros en agilidad y terminar finalmente la tarea. Bingo, 100 goblins fueron destruidos. Los esfuerzos del jugador fueron apreciados, por lo que obtuvo el primer puesto en la región actual y recibió un billete armado que le proporcionó un estilete. También recibió un valioso cofre para guardarlo más adelante. De repente, un detalle llama la atención del jugador. Su título también ha cambiado y ahora es el último viajero en el tiempo. La frase "el último" confundió al forajido, así que utilizó la runa de la circulación del tiempo. Esto habría dejado un grabado en el cuerpo del jugador. Pero ahora era imposible, porque esta era la última vez que viajaba en el tiempo. En su lugar, los restos de la runa están para siempre en su corazón. El nuevo título le reportó otra ventaja. Ahora, tras la muerte, podía resucitar. Este hecho dio muchas esperanzas al jugador. Sin embargo, la ronda continuó. El amigo del jugador que le había acosado antes seguía vivo y continuaba luchando con todos. A la criatura con aspecto de ángel no le pareció que el juego fuera dinámico, así que se ofreció a divertirse y envió otros 50.000 goblins. La gente luchó con sus últimas fuerzas contra un número desigual de monstruos enemigos. Casi toda la tierra estaba empapada de sangre y sufrimiento. En algún momento, una luz brilló sobre los cuerpos de los muertos, alcanzando los cielos y transportándolos aparentemente a otra dimensión. El fin. Todos los goblins fueron finalmente asesinados. Según los resultados de la ronda, Chorna Cosa se hizo con el primer puesto no solo en su región, sino también entre todas las demás regiones en las que se celebraba paralelamente una batalla de este tipo. Cuando todo terminó, Cosa preguntó a la criatura por qué su recompensa era tan exigua, dada su indiscutible superioridad y su especial éxito en esta ronda. Esta pregunta enfureció tanto a la criatura parecida a un ángel que cambió sus ropas claras por ropas oscuras y quiso arrancarle la cabeza al trenza negra por su arrogancia. Pero en cuanto lo intentó, se dio cuenta de que ya había aprovechado su única oportunidad de matar cuando apuñaló el cadáver de su marido en Nochevieja. Cuando se dio cuenta de que estaba desarmada, la criatura decidió ir sola con el escupidor negro y ocuparse de él de otra manera. Durante mucho tiempo, ambos caminaron por un bosque denso y tupido. De repente, la guadaña negra apareció justo delante de la cara de la criatura y le asestó un golpe de asombrosa potencia. Nunca antes este ángel había sido tan humillado por la humanidad. Ardía en deseos de venganza y buscaba una oportunidad para vengarse cuando, de repente, el jugador alargó la mano y arrancó un trozo del ala blanca como la nieve de la criatura. El jugador solo se dio cuenta entonces de que el ángel llevaba una daga en el ala que pensaba utilizar para matarle. Entonces se dirigió al ángel por el nombre de Viriel, dejando claro que no era un jugador corriente y que sabía mucho más de lo que aparentaba. Reunió todas sus fuerzas y asestó el último golpe, el más vulnerable.
Entonces el ángel cayó irremisiblemente al suelo y murió. A partir de ese momento, el jugador se convertía en el dueño de un nuevo título. El primer asesino de ángeles, por el que recibía la runa del asesino y la sangre del ángel por el que cometía el asesinato. Pero esto no es lo único que necesita un jugador para ganar. Otro detalle importante son las clases que los participantes pueden conseguir a partir del nivel 10. Hay hasta 30, y para cambiarlas rápidamente, los jugadores necesitan un objeto de cambio de clase. Obviamente, algunas clases son más sencillas y fáciles de obtener. Otras son únicas y requieren mucho esfuerzo para obtenerlas. Para nuestro jugador, conseguir la clase lo antes posible era una gran prioridad, así que eligió como recompensa un potenciador de experiencia que le ayudaría a conseguirlo. El cuerpo del ángel que yacía a su lado empezó a arder y a brillar con una intensa luz amarilla. La ronda había terminado. La próxima ronda comenzará el 1 de febrero de 2023. La gente volvió al mundo real, a la misma plaza donde habían empezado las celebraciones de Nochevieja. La mayoría de la gente se sintió como si hubiera experimentado un sueño extraño pero súper realista. Pero este pensamiento desapareció en cuanto los chicos se fijaron en el otro, que estaba tumbado pero no se despertaba. Al principio, intentaron ingenuamente despertarlo, pero los moratones de su cara y la ausencia de pulso decían otra cosa. Estaba muerto. No solo en el juego, sino para siempre. Solo en ese momento se dieron cuenta plenamente de que todo lo que les había ocurrido no era un sueño, sino una nueva realidad a la que pertenecían. Cientos de muertos yacen alrededor, cada uno más débil que los demás. Todos ellos son ahora víctimas de la nueva realidad. Los demás, un poco más afortunados, se ahogaban en pensamientos histéricos y en la locura de aquello en lo que estaban participando. Los chicos empezaron a hablar sobre qué hacer a continuación, sobre los planes que tenían para sus vidas y sobre si todo tenía sentido ahora. El tipo, que siempre había estado desesperado, se dio cuenta de que había desaparecido. Incluso pensó que el enclenque ya estaba entre los muertos. De repente, le reconoció entre la multitud. Sin embargo, el hombre al que creía un simple tonto llevaba una extraña armadura de acero que no podía evitar atraer la atención de los demás. En ese mismo momento, su mirada se vio interrumpida por una ventana de estado que colgaba en el aire frente a él. Resultaba que cada uno podía ver su propia ventana, pero no la de los demás. Por eso parecía que los demás miraban al vacío. Ahora todos saben que hay cosas que se han transferido de la dimensión anterior a esta. Uno de ellos decidió probar si tenía el poder que había adquirido en el juego. Cogió una piedra del suelo y la aplastó con facilidad. Es increíble, nunca antes nadie había podido hacerlo tan fácilmente. Ahora es posible. Muchos canales de televisión difundieron la noticia de este incidente. Cada vez más personas empezaron a enterarse del suceso, que evidentemente tendría repercusiones en toda la humanidad. Los anfitriones dieron una descripción detallada de la criatura con aspecto de ángel y señalaron que gracias a ella miles de personas en distintos lugares del mundo perdieron el conocimiento y se sumergieron en otra dimensión. También se supo que la muestra de personas que participaron en este juego tenía edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Las redes sociales también estallaron con la noticia. Sin embargo, la gente no le dio ninguna importancia seria y lo consideró una resolución de calidad o una noticia. Los que creían que esto era cierto empezaron a darse cuenta de que se trataba de un problema muy global. Al fin y al cabo, todos los participantes habían regresado del juego, trayendo consigo un cierto poder que no haría más que crecer durante el juego. Por lo tanto, a partir de ahora, la humanidad se vería amenazada por seres superpoderosos. Todas las esperanzas estaban puestas en él, un jugador que había vuelto al principio del juego y tenía un objetivo claro: evitar que el mundo se sumiera en el caos. Fue ahora cuando se dio cuenta de que, además de él mismo, necesitaba a otras 5 personas con las que terminar el partido. El jugador ya tenía una idea de quiénes podían ser esas personas. Pero aún no es el momento de pensar en ello. Se ocupará de ello más tarde. Ahora mismo tiene una tarea más importante. Volvió a su casa. La casa parecía tan vacía como siempre, con un paquete usado de fideos en la cocina. Su hermano dormía profundamente en la amplia habitación. Era una de las pocas personas que aún no se había enterado de la sensacional noticia que había dado la vuelta al mundo. Ryu Won era el nombre de su hermano. Solían tener una familia normal hasta que sus padres murieron en un terrible accidente de coche. Después de eso, su hermano mayor lo tomó bajo su cuidado. El tiempo se agotaba, así que el jugador despertó a su hermano pequeño.
No entendía lo que había pasado y llamó agresivamente a su hermano mayor por su nombre, Gen. Gen aseguró al joven que el asunto era serio, porque el mundo pronto se convertiría en un caos, y este accedió a marcharse. De camino, Hyun le pidió a Ryu-won que abriera la página de noticias de su teléfono. Lo que leyó hizo que Ryu-won temblara de miedo. No porque temiera por sí mismo, sino porque estaba preocupado por la vida de su hermano. Después de todo, lo era todo para él. Ryu-won no paraba de preguntar a su hermano a dónde iban. Estaba demasiado ansioso por lo desconocido. Mantenía la palma de la mano, que tenía un esparadrapo, apretada contra el corazón. Hyun no hizo esperar mucho la respuesta de su hermano y le dijo que se dirigían al escondite de Ban Tae-yu, el principal matón de la clase de Ryu-won. El joven se sorprendió al oír eso. Entonces Hyun confesó que sabía que Ryu-won estaba siendo intimidado por ese arrogante y que planeaba deshacerse de él. Hyun le dijo a su hermano que se enteró después de volver de la ronda. Recibió una llamada diciendo que Ryu-won estaba en el hospital. Resultó que Ban Tae-yu había golpeado tanto al chico que se había quedado ciego. Entonces Hyun prometió a Ryu-won que no dejaría que nadie volviera a herir a su hermano ni a hacerle daño. Ambos se acercaron al refugio y oyeron un grito y el ruido de cosas pesadas al caer. Ban Tae-yu estaba muy enfadado por la falta de dinero, así que presionó a sus socios para que hicieran algo al respecto. La forma grosera de comunicarse era su rutina diaria. Arrojaba barro a los chicos por no poder permitirse una bicicleta nueva. De repente, uno de mis subordinados tuvo una idea sobre dónde conseguir dinero. Recordó a Ryu-won, un enclenque de pelo rizado al que se podía dirigir para encontrar el dinero y quitárselo. De repente, la puerta se abrió. Dos personas entraron en el apestoso escondite: Gallina y su hermano menor. El mayor se sintió confiado y decidió escuchar las tonterías del jefe. Pero Ban Tae-yu, al ver al chico, gritó su nombre. No se sabe si fue por su aspecto o por el hecho de que esta vez no había venido solo. Gen se presentó. Su sonrisa ligera y confiada y su mirada desde debajo de la frente irritaron sobremanera al jefe. Uno de sus subordinados se acercó a Gen y empezó a intimidarle. No olvidó mencionar la delgadez del chico, que no era en absoluto un indicador de su debilidad. Y entonces recibió un puñetazo muy fuerte de Gen en medio de la cara. Fue un combate feroz, pero no súper difícil para Gen. No dio a su oponente ni una sola oportunidad de hacerle daño, pero el jefe no lo consideró un éxito. Se acercó a Gen y empezó a hablarle con su estilo grosero, pero el jugador no cayó en sus trucos baratos y le recordó con una sonrisa que debería haber consultado las noticias al menos de vez en cuando. La confianza de Gen cabreó al jefe y empezó a dar golpes al forajido. Pero fue en vano. Todos los intentos de golpe fueron infructuosos. La agilidad de Gen no era humana. En algún momento, una luz azul empezó a emanar de Hyun. Y entonces le dijo a Ban Tae-yu que si hubiera leído las noticias, ni siquiera se habría atrevido a levantarle la mano al jugador. Este fue el golpe más poderoso de todos los anteriores. El gordo cuerpo del jefe voló hacia otra esquina del refugio. Todos los intentos posteriores de Ban Tae-yu por golpear al jugador fracasaron. Hyun se movía tan rápido que su cuerpo era como un espíritu que vuela súper rápido. Tras otra caída, el jefe no podía levantarse. Ya le suplicaba a Gen que se detuviera con todo su cuerpo, pero el jugador no quiso perdonarle ni un segundo. Por lo tanto, con gran fuerza, retorció los dedos de Ban Tae-yu en la dirección opuesta, y este gritó de dolor. Durante mucho tiempo, desde el escondite se oyeron gritos y promesas de que el jefe no volvería a tocar a Ryu-won. Los hermanos tomaron caminos diferentes. El más joven aún no podía aceptar el hecho de que su hermano tuviera ahora tal poder. De repente, una luz brilló y una daga apareció del vacío. Los ojos fijos del joven parecían a punto de desorbitarse. Cada vez que Hyun hacía algo así, Ryu-won se escandalizaba. Para devolver a su hermano a un estado emocional más estable, Gen le llevó a comer fuera. Primero, retiró todo el dinero en efectivo, lo que también sorprendió al chico. Después, se dirigió a una enorme estantería de comestibles y ofreció al chico que eligiera algo de ella. Pero sabía que no podían permitírselo. Su dinero apenas les alcanzaba para un modesto componente doméstico de la vida. No había necesidad de tales gastos. Su hermano mayor le convenció de que lo de Nochevieja era un acontecimiento especial del año, así que no debía negarse. Entonces los ojos de Ryu-won se iluminaron con sincera alegría. Eligió un plato de cerdo. Hacía mucho tiempo que Ryu no experimentaba tal riqueza de sabores. Probablemente desde que murió su madre.
Antes de que el chico pudiera mirar a su alrededor, Hen puso 2 docenas de billetes de lotería sobre la mesa. Su indescriptible generosidad llegó a irritar un poco a su hermano pequeño. Gallina le parecía frívola e irresponsable. Además, Hen escribía los mismos números en todos los billetes de lotería, y el niño intentaba averiguar por qué su hermano mayor les hacía eso, a lo que respondió con seguridad que esas cifras eran de hecho ganadoras. Al día siguiente, Ryu-won fue a la taquilla de lotería para averiguar si él y su hermano ganarían mucho dinero o lo perderían todo. Veía la lotería en directo en su teléfono. Los minutos parecían una eternidad y las rodillas le temblaban como si una fuerte helada penetrara en sus articulaciones. Pronto vio que todos los números ganadores coincidían con los proporcionados por su hermano. ¡Eureka! ¡No puede ser! El niño no podía creer esta coincidencia y pidió que le pellizcaran. Hen le aseguró que no era un sueño y se alegró sinceramente de ver lo feliz que era ahora su hermano. Había una razón por la que el jugador quería ganar mucho dinero. Tenía un objetivo concreto. Después de cada regresión, tenía que ganar aún más dinero. A medida que avanzaba el juego, el comercio entre jugadores se hacía más activo. A la mañana siguiente, Hen fue al banco a cobrar sus ganancias y no era la primera vez. Se acercó al asesor y le dijo que había ganado el primer premio de la lotería. El hombre comprendió de qué estaba hablando. Aquella mañana, los empleados del banco ya habían comentado en voz alta este extraño triunfo y fueron informados de que, cuando el hombre llegara, tenía que concertar una reunión con el presidente. En cuestión de minutos, Hen estrechaba la mano del presidente del banco y aceptaba sus felicitaciones. Le llevaron a la oficina de billetes de lotería para que se identificara y ganara. Por supuesto, la verificación tuvo éxito. Se informó al jugador de que sus ganancias ascenderían a 22.500 millones de won. Mientras firmaba todos los documentos necesarios, ya había tomado 2 decisiones importantes. La primera era mudarse a una nueva casa lo antes posible y la segunda, abrir una cuenta de corretaje. Por supuesto, sabía que el Bitcoin crecería un 500% el mes que viene. Así que no pudo evitar aprovecharse de ello. Cuando Hyun llegó a casa, escuchó a Ryu-won, que estaba impresionado por las fotos del nuevo apartamento. El más joven solo le preguntó por qué Hyun había alquilado el apartamento en lugar de comprarlo, y la respuesta volvió a sorprender a su hermano pequeño. Hyun había invertido casi todo su dinero en Bitcoin, todos los 14.000 millones de won. Pero al mismo tiempo, el jugador aseguró a su hermano pequeño que sabía lo que hacía. Todo lo que necesitas es un poco de confianza. Hen recordó a su hermano que era hora de hacer las maletas. Ese día, los hermanos debían mudarse a su nueva y espaciosa casa. En una de las calles de la ciudad, el amigo de Hen, que ya era conocido por ser un jugador juvenil, estaba probando la fuerza que había adquirido en el juego. Su puño podía ahora atravesar fácilmente una pared rocosa. En la primera ronda, invirtió todo en fuerza. Además, el arrogante recibió una runa de poder que duplicaba sus habilidades. Por lo tanto, la sensación de poder abrumó al jugador. Ahora solo quería una cosa: usar su fuerza en una batalla real. Por supuesto quería hacérselo al enclenque al que había estado acosando toda su vida. Así que fue a su casa. Cada pensamiento de un enclenque en el contexto del juego le volvía ahora aún más loco. La actitud confiada y la calma de Hen eran lo que más le irritaba. Empezó a golpear la puerta. Estos poderosos golpes se oían casi a lo largo de toda la calle. Todavía no había desarrollado la capacidad de calcular su fuerza, así que fácilmente podía romperla. No se oía nada en la vivienda. Dejó de aporrear la puerta durante un minuto y sospechó que tal vez no había nadie en casa. Un anciano dobló la esquina de la casa. Se movió a paso lento, se presentó como el dueño y luego preguntó al chico si buscaba a alguien. Tal vez a un amigo. Por supuesto, un amigo. El soplón puso una sonrisa falsa y continuó haciéndole preguntas al anciano. Me contestó que su amigo ya no vivía aquí. Se había trasladado a otro lugar. No sabía dónde exactamente. La sangre en el cuerpo del arrogante hombre comenzó a latir a un ritmo extraordinario. Las venas de sus brazos triplicaron su tamaño y su ira no hizo sino multiplicarse. En ese momento los hermanos ya se habían acercado a un rascacielos moderno, con el sol brillando sobre él. Los más jóvenes aún no podían creer que la pobreza ya no formara parte de sus vidas. Les esperaba una vida de lujo. Entraron en lo que parecía una recepción. Identificaron a Heng. El chico siguió mirando a su alrededor. La escala del rascacielos era realmente impresionante. Los hermanos encontraron su apartamento en la última planta.
Estaba decorado en un minimalismo sobrio con tonos pastel de varios colores. Como no estaba acostumbrado al lujo, intentó convencer a su hermano de que cambiara su casa por otra más sencilla y menos cara. Pero Gen sabía lo que hacía. Cada acción que emprendía seguía un plan que había que ejecutar. Cada primer día del mes, los jugadores entraban en coma. Eran muy vulnerables en este estado. Por un lado, se volvían vulnerables a las catástrofes naturales y, por otro, a los enemigos que podían contratar asesinos. Obviamente, si un cuerpo moría en el mundo real, desaparecía de cualquier dimensión. Un flash se enciende en el teléfono del jugador. Ahora sabe que su amigo le está buscando. Pero es más que probable que se encuentren más tarde, no en este mundo. A la mañana siguiente, Ryu-Won se despertó con una nueva idea. Pensó que estaría bien conocer a sus vecinos e invitarles a un pastel de arroz. Su hermano mayor se alegró de apoyar su iniciativa. Unos minutos más tarde, el primer vecino le abrió la puerta. Una sincera alegría llenó el corazón de la mujer. Hacía mucho tiempo que no experimentaba tales muestras de atención y estaba segura de que ya no quedaba gente buena en el mundo. Los hermanos alegraron a unos cuantos vecinos más y se dirigieron a los dos últimos pisos, que era el ático. Ryu-Won supuso que allí vivía gente aún más rica que ellos. Durante mucho tiempo no les dejaron abrir la puerta. Los chicos ya se habían dado la vuelta para volver a casa. Entonces Ryu-Won oyó un sonido detrás de la puerta. Esto lo detuvo y le dio esperanzas de poder entablar amistad con una persona más. La puerta se abrió. Se-Ah-Rin, una de las actrices más famosas de la época. Se hizo un silencio incómodo. El chico había olvidado el motivo de su visita. Ambos no podían apartar los ojos de la belleza dorada. Ni siquiera se movieron cuando un hombre corpulento con traje negro se puso delante de la actriz, como para protegerla de ellos. Ryu-Won les tendió ingenuamente un pastel de arroz y le sonrió. Pero el guardia se dio la vuelta y sin darme las gracias, se apresuró a decir que Se-Ah-Rin no comía ese tipo de comida. La cogió del brazo y la condujo a una habitación alejada de la entrada. Durante mucho tiempo el pequeño intentó explicar a su hermano mayor a quien acababan de tener la suerte de ver. Pero a Gen no le importaban mucho esas cosas. Su objetivo era completamente diferente. Se-Ah-Rin estaba sentada en una habitación espaciosa y miraba las noticias en su teléfono. Se informaba de que muchos famosos habían muerto a causa del juego. Uno de sus amigos, su mentor, no sobrevivió al primer asalto. Pensaba ir al funeral y despedirse de él. La actriz pensó que si no hubiera recibido la runa genial, tampoco habría sobrevivido y habría sido una de esas personas que aparecen en las noticias. Ella también es una jugadora. El atento guardia se acercó a la actriz y le preguntó en qué estaba pensando. Todos sus pensamientos giraban en torno a la situación actual del mundo. Se-Ah-Rin se sentía ansiosa porque no sabía si sobreviviría a la segunda ronda. El guardia la tranquilizó. Podía confiar en él y contar con su apoyo, incluso a costa de su vida, porque fue él quien hizo todo lo posible para ayudar a la actriz a completar la tarea de la ronda 1 y matar a 100 goblins. Se-Ah-Rin no dejaba de pensar en los chicos del barrio que habían venido con buenas intenciones, pero no las habían aceptado. Piensa que no son los chicos quienes la acosan en su propio beneficio. Su comportamiento estaba motivado únicamente por la buena voluntad. Para la actriz, parecían tener entre 15 y 29 años. Y supuso que lo más probable era que estos chicos hubieran pasado por lo mismo que ella. Son jugadores. En la primera ronda, Ah-Rin tuvo la oportunidad de cruzarse con Black Speed. Su habilidad no pasó desapercibida. El martes 31 de enero, Ryu-Won realizaba sus habituales tareas domésticas y contemplaba la ciudad desde un rascacielos. Gen entró en el apartamento. Traía de nuevo una gran suma de dinero que había ganado con billetes de lotería. Todo ello se invertirá de nuevo en Bitcoin. Gallina se dio cuenta de que se le acababa el tiempo. Así que los hermanos fueron a comer a otro restaurante de élite. Cuando Gen llegó a casa hacia medianoche, se preparó para el partido. Se tumbó en su dormitorio y el chico le cogió la mano con fuerza. Estaba muy preocupado por su hermano y le parecía injusto que no participara en el partido. Gallina acarició la cabeza del niño y le aseguró que volvería. El calor envolvió al jugador y le transportó a otra dimensión. Ahora el Black Speed ha vuelto al juego. Los jugadores empezaban a recobrar el sentido común y volvían a asustarse por formar parte de la idea de otro. Mucha gente reconoció al escupidor negro. Lo miraron fijamente y murmuraron entre ellos. De repente apareció una nueva criatura parecida a un ángel, vestida de blanco y dorado. Les dijo a los participantes que algo le había ocurrido al ángel anterior y que ya no estaría con ellos.
A partir de ahora, es una nueva criatura que guiará a los jugadores y vigilará el juego. La criatura de pelo dorado empezó a explicar las reglas de esta ronda y sus objetivos. Delante de cada jugador se abrió una ventana virtual en la que se indicaba que la tarea principal de la ronda era elegir a un representante de la región en 3 horas. Muchos participantes se dieron cuenta de que el número de supervivientes era el mismo que su número real. Por lo tanto, todos deberían haber sobrevivido a esta ronda. De hecho, el ángel confirmó que no había necesidad de luchar en esta ronda. Todo terminará cuando elijan a un representante. El representante de la región podría adquirir un poder considerable sobre todos los demás participantes y controlarlos. Los participantes tenían dudas. Esta tarea les parecía demasiado fácil, pero la criatura les aseguró que en cuanto completaran la misión principal de la segunda ronda, votar, volverían a casa. Todos gritaron y vitorearon ante la noticia. Pero no él. La trenza negra sabía más, así que no le causó la menor alegría. Comenzó la cuenta atrás. El ángel observaba burlonamente a los jugadores desde el cielo. El arrogante Eun Min era el único que no estaba satisfecho con la tarea. Le molestaba mucho la idea de no poder usar su fuerza, mientras todos los participantes estaban ocupados hablando sobre a quién elegir. Gen se dirigió al denso bosque, sabiendo que elegir a un representante de la región no era lo más importante. El jugador sabía que, además de esta búsqueda principal, habría otra adicional, la progresión para conseguir una clase. Pero para ello, necesita alcanzar el nivel 10 lo antes posible. Una criatura repugnante saltó de detrás de los arbustos hacia el jugador. Rápidamente se ocupó de ella. Era un Hobgoblin. Gracias a la runa del carnicero, las características de gallina han aumentado un 1%. Donde hay un Hobgoblin debe haber otros, así que se quedó esperando. Y entonces varias docenas de cabezas de duendes de ojos rojos aparecieron entre los árboles. Gen se ocupó de ellos con bastante rapidez. 50 Hobgoblins estaban por ahí. El nivel del jugador ha aumentado a 9. Abrió la ventana de estado y volvió a poner todo en agilidad. La fuerza no importaba si no tenías la capacidad de esquivar un golpe mortal. En un momento dado, Guadaña Negra se dio cuenta de que le seguían y se puso alerta, porque era algo nuevo. Nada parecido había ocurrido antes. Después de no esconderse durante mucho tiempo, salió Sea Rin y se encontró asustada con los ojos de Hyun. Trenza Negra la reconoció de inmediato, pero no entendía qué podía querer de él. El hombre que estaba junto a la actriz explicó que no tenían malas intenciones. Encima estaba escrito An Sang-chul. Este nombre le resultaba familiar a Chorna Kosa, ya que es la mano derecha de Ma Yen-lok, un fuerte jugador con el apodo de Demonio Celestial. La Guadaña Negra quería atraerlo a su lado y acelerar su crecimiento. Pero qué extraño le resultó ver a Sea Rin a su lado. Y en un instante, se dio cuenta de que su compañera era la guardia que había ahuyentado a los hermanos del pastel de arroz. Sea Rin le explicó a Hyun por qué le seguían. Se ofreció a cooperar para que sus fuerzas se unieran y tuvieran más posibilidades de sobrevivir. Pero el escupidor negro no necesitaba ayuda. Así que, bastante egoístamente, respondió que estaba en contra y se adentró más en el bosque. Mató a los Hobgoblins uno a uno. De repente se topó con una criatura aún más fea y fuerte, un Gnoll. Para matar a semejante gigante, necesitaba un poco más de tiempo y esfuerzo, pero lo consiguió. Y gracias a la runa del carnicero, aumentó todas sus características en un 60%. Guadaña Negra alcanzó el nivel 10 y cumplió así las condiciones para ascender. Ahora aparece una misión secundaria oculta en la ventana de estado, que ofrece progresión de voto y clase, pero solo después de que el jugador haya obtenido el objeto de progresión. Normalmente, la gente no entendía cómo y dónde conseguir esta asignatura. Ni siquiera conocían información sobre las clases. Para conseguir un objeto de promoción había que cumplir ciertas condiciones. La mayoría de las veces se requería aumentar la fuerza a 10 y matar a 30 monstruos en una hora. Para convertirse en Berserker, había que cazar sangrando, mientras que los asesinos tenían que matar a muchos monstruos de una puñalada por la espalda. La Guadaña Negra siempre ha elegido una sola clase, la Segadora. Sin esperar mucho, utilizó el objeto de avance y recibió la clase Segador. Como recompensa por cambiar de clase, Guadaña Negra recibió la runa del Segador, que duplicaba el daño de las armas y se grababa inmediatamente en el cuerpo del jugador, así como la Guadaña del Segador. Además de los premios, se modificó el rango de la trenza negra. Había 6 en total: principiante, aprendiz, lego, experto, maestro y gran maestro.
Ahora su rango es aprendiz. Además, Guadaña Negra ganó una habilidad llamada Marca de la Muerte, que le permitía ver la salud del objetivo y multiplicar el daño. Pero había algo más que estaba esperando. A partir de ahora, podrá rastrear la ubicación del jugador conociendo su cara y su nombre. Hwang Eun-min, el hombre arrogante, era la persona cuyo paradero quería conocer Black Speed. Estaba a solo 190 metros de distancia. Frente a Gen se extendía una línea azul claro que conducía a su amigo. 190 metros. Así que también estaba en el bosque. Entonces el Black Speed comenzó a seguir la línea. Al mismo tiempo, la actriz y su acompañante caminaban a toda prisa por el bosque. Casi no les quedaban fuerzas. Seah-Rin se caía repetidamente por el dolor de la herida que había recibido recientemente. De repente, oyó una voz desagradable. Era un grupo de chicos liderados por Hwang Eun-min. Finalmente los alcanzaron. En sus pensamientos, An Sang-chul culpó a la actriz por esto. Los chicos se reían entre ellos y mantenían conversaciones sin sentido. Obviamente había una razón por la que perseguían a esos dos. Hwang Eun-min calmó al guardia y le dijo que no le necesitaba. Todo lo que quieren es a la belleza de pelo dorado Seah-Rin. La situación era cada vez más tensa. De repente, el Black Speed apareció en el horizonte y preguntó qué había pasado. El guardia nos contó inmediatamente que llevaban mucho tiempo perseguidos por esa escoria y empezó a suplicar ayuda. Cuando se enteró de que esto era cierto, Black Speed decidió proteger a esos dos. Y el espacio a su alrededor se iluminó con una luz roja brillante. De hecho, no lo hacía por buena voluntad. Se habría beneficiado de ello, porque si salvaba a Ah-rin, Mae-gyeong-lok le estaría muy agradecido. Si un jugador tan importante está en deuda con el Black Speed, algún día se aprovechará de ello. Guadaña Negra esperaba una pelea. Pero los demás no tenían prisa por luchar contra aquel que podía destruir decenas de goblins con tanta facilidad. Al ver esta situación, decidió ofrecer una alternativa y perdonar a los chicos. Pidió al responsable, Eun-min, que se arrodillara y pidiera perdón. Eun-min no podía aceptar tal humillación delante de los chicos, e incluso delante de Seah-Rin. Pensar en lo fuerte que era ahora y en la facilidad con la que derribaba muros en la ciudad, le motivó y le convenció para aceptar luchar. Si acortaba la distancia y golpeaba la Guadaña Negra directamente en la cara, la destruiría. Blackside sacó su arma y la tiró, diciendo que era injusto guiar contra un hombre desarmado con una. Esta amabilidad no calmó al arrogante hombre, así que giró y estiró la mano para golpear a su oponente. Pero no tuvo en cuenta la agilidad de la trenza negra. Por lo tanto, se salvó. En cambio, Eun-min recibió un fuerte golpe y salió volando. El trencilla negro no tuvo compasión del delincuente, así que le cargó varias veces en la cara. Los chicos que estaban a su lado se dieron cuenta de que su líder no estaba en una posición ganadora. Uno de ellos empezó a apuntar al escupidor negro con un arco. Entonces no quiso ser justo y sacó su guadaña. El grito resonó en todo el bosque y la sangre corrió por el suelo. El otro, que también se atrevió a levantar la mano al escupitajo negro, fue marcado con una etiqueta de muerte. Gracias a ella, pudo incluso atravesar la armadura que llevaba uno de los empleados de la empresa. La sangre que emanaba de la guadaña salpicaba el matadero. Casi todos los enemigos estaban tumbados y gemían de dolor. El único que quedaba era Eun-min, que se escondía detrás de un árbol y esperaba que no le hicieran daño. Como todo el mundo, como todo el mundo. La guadaña negra osciló y cortó la parte superior del brazo del delincuente. Eso es todo por ahora. Y esto ni siquiera se acerca a la comparación con el daño que el arrogante le había hecho durante todos sus años escolares. La bella y su guardaespaldas no encontraban palabras para dar las gracias a su salvador. Seah-Rin solo preguntó si los chicos morirían de sus heridas ahora, a lo que el trenza negra guardó silencio. La ingenua amabilidad de Ah-Rin impresionó al muchacho. Al final, el guardia le pidió el número de cuenta del rescatador para darle las gracias en el mundo real. Pero él se negó. Casi todos los participantes de la ronda se reunieron en uno de los valles más grandes. Todos convencían a los demás para que les votaran, lo que generó mucho ruido. Algunos de ellos incluso llegaron a pelearse, averiguando quién era más fuerte, más listo o mejor. Pero hubo una persona, Minty Min Cho, que hizo callar a todos y sugirió que llegáramos por fin a una solución. Todo el mundo estaba tan atento que el valle estaba perfectamente tranquilo. Y por una razón. Todo fue gracias a su runa de persuasión. Cuando recibió esta runa en la primera ronda, estaba seguro de que su utilidad sería mínima, pero enseguida se dio cuenta de cómo podía ayudarle. La runa de persuasión ayudaba a distraer a los jugadores de matar goblins.
Así que mientras ellos se distraían con otras cosas, él acabó con los goblins medio muertos y así avanzó a la segunda ronda. Ahora tiene una tarea aún más importante. En primer lugar, invitó a la multitud a elegir 5 candidatos. Pero para evitar el caos, siempre que no puedas nominarte a ti mismo. Como poca gente tenía tiempo para hacer muchos conocidos, elegían entre los que ya se habían hecho un nombre. Y obviamente, Min-Cho fue el primero en ser nombrado. Era el único que podía calmar a la multitud y hacer que sus cerebros pensaran no solo en sí mismos, sino en resolver esta situación. Por supuesto, no podíamos dejar de mencionar a los mejores jugadores. Así que nominamos a los que ocuparon los 3 primeros puestos en la ronda anterior. Trenza Negra, La vida como un documental y Dragón Negro en mi mano derecha. El siguiente paso es que los candidatos pronuncien sus discursos. Min-Cho se ofrece voluntaria para ser la primera en hacerlo. Nada más decir la primera frase, alguien le interrumpió. Era un jugador de Life Documentary, o más sencillamente, un rebelde. No iba a escuchar a Min-Cho ni un segundo. Entre ellos estalló un altercado verbal. El rebelde no pudo soportar el tono tranquilo y los argumentos de su oponente. Así que perdió los nervios y le deseó la muerte. También amenazaba a la gente de su alrededor con una muerte inminente si no le elegían. Sí, sus métodos eran claramente diferentes de los utilizados por Min-Cho. Al ver lo asustada que estaba la gente, Min-Cho le pidió que volviera al lugar de donde había venido y que no causara destrucción. Con un solo golpe de un arma afilada, el rebelde infligió un golpe mortal a Min-Cho. La sangre resoplaba desagradablemente en su garganta y subía cada vez más. -1. La gente gritaba disgustada porque este era el candidato favorito de muchos. Además, sentían una injusticia total. Entonces, como si se hubiera salido de la cadena, inició una masacre. Decenas de personas murieron. Mientras tanto, lejos en el bosque, Guadaña Negra seguía matando monstruos. Su nivel aumentó a 16. El tiempo de votación ha terminado. Todos los jugadores vuelven al punto de partida de esta ronda. Black Speed incluido. La Guadaña Negra se encontró con el rebelde en ese valle, por supuesto. Su odiador le había estado esperando durante algún tiempo. Pero no quería perder mucho tiempo con otro tonto, así que inmediatamente le ofreció perdonarle si se arrodillaba ante él. Todo podría haber seguido como esperaban, pero su conversación se vio interrumpida por una criatura parecida a un ángel que acababa de descender del cielo. Les preguntó si ya habían tomado una decisión sobre el representante de la región. Pero lo único que vio como resultado fue una docena de muertos, que a ella, desde luego, no le importaban. Delante de cada jugador se abría una ventana de votación. Para votar solo tenían que mirar a la persona que querían elegir. La mayoría de ellos, por accidente o por miedo, han echado un vistazo a Life Documentary, por supuesto. El tiempo asignado para la votación ha expirado. Ángel anunció los resultados. Como era de esperar, el rebelde se convirtió en el representante de la región. El segundo lugar lo ocupó Chornacosa, y el resto de los puestos fueron ocupados en su mayoría por los nones. Como victoria, el rebelde obtuvo la autoridad de un comandante. Ahora podía dar una orden a alguien 10 veces y tenía que ser ejecutada inmediatamente. Sin embargo, esta función no se aplicaba a los jugadores que ya tenían una clase determinada. Pero, como sospechaba Black Speed, esto no es el final. Ahora todavía tienen una búsqueda oculta que completar. Como recompensa, pueden conseguir un objeto y una clase mejorados, así como un 50% de descuento en el objeto de hoy. La gente entraba en pánico porque no sabía cómo o dónde conseguir el objeto. Lo más probable es que tuvieran que seguir matando monstruos. Por último, el ángel añadió que ya hay una persona en esta región que ha sido ascendida a la clase de segador. Se trata de Chornacosa. Todos se le quedaron mirando y solo ahora se dieron cuenta de dónde había sacado esa trenza. Sin embargo, todo el mundo se sorprendió. ¿Cómo podían coincidir tanto su clase y su seudónimo? Por supuesto, no sabían que no era la primera vez que venía. Ángel se sorprendió por este hecho. Sin embargo, no olvidó que Escupe Negro merecía una recompensa. Así que se le pidió que eligiera una armadura. Eligió la armadura de cuero de un cazador experimentado. Además, multiplicó por 3 su experiencia. La segunda ronda había terminado para todos. Guadaña Negra renació de nuevo en su cuerpo. La siguiente ronda debía comenzar el 1 de marzo de 2023. Ming se despertó histérico y se miró la mano. No tenía ningún daño. Exhaló y por fin pudo cerciorarse de que las heridas no se trasladaban al mundo real.
El guardaespaldas y la actriz estaban hablando en una de las habitaciones del ático. Ella le agradecía su protección y ayuda en este asalto, pero además de él, había otra persona a la que quería expresar su gratitud. Se trataba de Chorna Kosa, pero fue imposible hacerlo porque se negó a dar su número de cuenta. Pero el guardia sugirió lo siguiente: simplemente puedes darle un objeto cuando vuelvan a encontrarse en el juego. A la actriz le gustó la idea y empezó a pensar en lo que podría hacer. El guardia salió del apartamento y se dio cuenta de que alguien le llamaba. Era su jefe. El subordinado le felicitó por haber recibido la clase de caballero oscuro. También dijo que había una cosa de la que necesitaba hablar, y se refería al Black Speed. Su jefe le esperaba en el hotel para una conversación más detallada. Black Braid le vio salir del aparcamiento porque había utilizado la función de localización hacía 10 minutos y había averiguado dónde estaba. Ahora lo sabía. El guardia fue a ver a Ma Jen Lok, otro jugador fuerte. Al jefe le atormentaban los pensamientos sobre el escupitajo negro. Le preocupaba que en algún lugar del mundo hubiera alguien tan poderoso e influyente. Pero si representa alguna amenaza, Jin Lok no lo dejará pasar. Aunque sea el número 1, el guardia de seguridad llegó al apartamento del jefe. Se alegraron de verse y se felicitaron por haber superado el nuevo nivel. El subordinado no dejaba de colmar de palabras agradables a su jefe. Hizo hincapié en que no todo el mundo puede ocupar el segundo y el tercer puesto en la región. El jefe pensó que el guardia lo hacía por alguna razón. Le preguntó qué quería. No pudo decidirse durante mucho tiempo porque no se creía digno de pedir nada. Pero lo hizo de todos modos. El guardia le preguntó cómo podía conseguir el objeto de promoción. El jefe respondió de forma bastante sucinta: no es tan difícil como parece. Solo necesitas cazar monstruos. En menor medida, su runa de caballero oscuro también le ayudó. Poco después, la conversación giró en torno al Black Speed. El subordinado dijo que había sido él quien les había salvado a él y a Sea Rin. A Jin Lok le costó creerlo y pidió más detalles. Y la guardia se puso en marcha. La guadaña negra no solo les ayudó. Si no fuera por él, definitivamente no estarían vivos hoy. Castigó a todos los que los perseguían. Pero no los mató, lo que sorprendió al jefe. Ahora el jefe se sentía en deuda con El Salvador y quería devolvérsela cuanto antes. La trenza negra siguió al guardia. Estaba fuera de la casa de Jin Lok, y ahora estaba seguro de a quién visitaba el hombre del traje. Hyun se dio cuenta de que necesitaba utilizar su familiaridad con Se-Rin y su guardaespaldas para establecer contacto con Jin Lok, aunque había algunas dudas sobre su personalidad. Aún así, seguía siendo un aspirante a ser útil algún día. Jin Lok no era la única persona que Black Speed tenía en mente. También sabía de otras personas con talento. Llegó la mañana siguiente. En una de las tiendas, un triste tendero estaba sentado y suspiraba ruidosamente. Su hija entró. No pudo evitar notar la tristeza de su padre. Le preguntó qué había pasado. Una gran empresa ha dejado de suministrar billetes de lotería a su tienda debido al excesivo número de casos premiados. Como consecuencia, sus beneficios han disminuido y pronto no podrá pagar el alquiler. Su hija era su único consuelo. A pesar de su sueño de ser médico, estaba dispuesta a dejar los estudios e ir a ayudar a su padre a ganar dinero. El padre se sintió conmovido por el pensamiento de su hija. Se cogieron de la mano y una vez más sintieron el gran poder del amor que los une. De repente, alargó la mano y la puso sobre la cabeza de su padre. Una luz verde iluminó la tienda. Era una habilidad, una bendición, que había recibido cuando se formó como sacerdote. El timbre de la puerta se movió. Gen entró en la tienda. Por los ojos del hombre al que habían vendido, se dio cuenta de que le recordaba como alguien que había ganado grandes sumas de dinero gracias a sus boletos. Descubrió que había provocado un descenso considerable de los beneficios de la tienda. Así que vino a reparar el daño que había causado. Le entregó al tendero un sobre con 10 millones de wons. Estaba avergonzado y no quería aceptar la ayuda del tipo. No creía tener culpa alguna de lo ocurrido. Su hija cogió el sobre con el dinero y corrió a alcanzar al chico para dárselo. Se miraron a los ojos. La chica le llamó por su nombre, Ryu Min. Era su compañera de clase. Pero Hyun fingió no conocerla, de incógnito, como si tuviera mala memoria para las caras. Como ya se habían cruzado, Min-Yu Lee sugirió que hablaran en el parque. Se sentaron cerca el uno del otro y permanecieron en silencio durante los primeros minutos. Finalmente, hizo lo que había planeado. Le entregó un sobre con dinero.
pero no volvió a aceptarlo. Aseguró a su compañero que solo si aceptaban este gesto se sentiría bien. Ryu-min siguió fingiendo que no recordaba que era su compañera de clase y que su padre trabajaba en la tienda. Pero él tenía un plan para esto. Quería que Min-joo Lee se interesara aún más por él. Tenía prisa y al final le pidió a Chu Lee su número de teléfono. Al mismo tiempo sus mejillas se sonrojaron. No podía creer que esto le estuviera ocurriendo de verdad. Intercambiaron números y acordaron mantenerse en contacto más a menudo, pues parecía que el destino les había unido. Ryu-min siguió caminando, con una leve sonrisa en la cara. Le dijo adiós con la mano desde la distancia. El cuerpo de Chu Lee estaba envuelto en un calor feroz. Ella conocía este sentimiento, le gustaba a Ryu-min. En ese momento, recordó un recuerdo de su pasado. Una vez había visto a unos chicos intimidar a Ryu-min. El mismo día lo vio en el trabajo. Trabajaba de camarero, y no había ni rastro de tristeza en su rostro. Entonces se dio cuenta de que era más fuerte de lo que parecía. Desde entonces se ha interesado por él, pero nunca tuvo el valor de acercarse a él y hablarle. Ahora sabe con certeza que no tendrá miedo. Su encuentro fue una señal de que valía la pena atreverse a comunicarse. Ese mismo día, ella le envió un mensaje de texto invitándole a salir a comer. Ryu-min aceptó encantado, sabiendo que esa estrecha comunicación probablemente la convertiría algún día en su aliada. El hermano de Ryu-min le preguntó por qué iba vestido así y cómo sabía lo de la comida planeada con su amigo. Los primeros minutos en el restaurante fueron bastante normales, como lo eran para unos desconocidos. Intercambiaron preguntas secas y en realidad nunca empezaron a hablar de nada. Entonces se dio cuenta de que hacía tiempo que había llegado el momento de ser proactivo. Así que Su Lee preguntó cómo Ryu-min fue capaz de ganar la lotería tantas veces. Hacía tiempo que Ryu-min había encontrado una respuesta sobre los sueños proféticos. Por lo tanto, esta pregunta no le dejó perplejo. Pronto empezaron a hablar del juego y descubrieron que jugaban en regiones diferentes. Ryu-min tendía a guardarse sus pensamientos porque sabía que, aunque jugaran en espacios diferentes, se verían. Chu Lee también compartió con él que ahora era sacerdote y utilizaba la habilidad de bendecir a Ryu-min. Esto le trajo gran alegría e inspiración. Además, no olvidó transmitir la gratitud de su padre por el generoso regalo y prometió devolver el dinero algún día. En ese momento quiso expresar su gratitud con un regalo. Así que sacó un cristal mágico púrpura de su bolsa y se lo entregó. Ryu-min lo aceptó encantado. Tras la reunión, Ryu-min quiso saber más sobre las características del cristal. Sin embargo, no había leído mucho al respecto. Recordaba que el verdadero potencial de estas piedras solo podía descubrirse a partir del nivel 20. Su función de combo junto con las armas también se puede desbloquear solo después del nivel 20. Había 7 de estos cristales de diferentes colores. El rojo daba daño, el naranja, fuerza, el amarillo, suerte, el verde, destreza, el azul, inteligencia, el azul, reducía la sensibilidad al daño, el morado, aumentaba todas las características. Después, Ryu-min recordó que necesitaba aumentar sus estadísticas con la runa carnicero. Sacó una bolsa de gusanos. La runa aumentaba sus estadísticas por cada muerte. No importaba a quién. Por lo tanto, incluso estas pequeñas criaturas estaban sujetas a esta tarea. Los aplastó rápidamente y sin esfuerzo. Ahora todas sus características se multiplicaban por 100%. La característica de suerte aumentó a 45 puntos. Así que decidió que ahora era el momento de abrir la bolsa de oro al azar que había recibido por el cambio de clase más rápido. El saco dorado se abrió y ¡bingo! Ryu-min consiguió la mayor cantidad de oro, 9,999. Ahora, la cantidad total de oro en el balance de Ryu-min es suficiente para guardar el objeto épico. Pero no aparecerá en la tienda hasta dentro de 2 semanas. En cuanto el hermano mayor volvió a casa, el pequeño empezó a preguntarle cómo le había ido la cita con su novia. Pero él no tenía ningún deseo de hablar de ello. Quería compartirlo con los demás. Sus bitcoins alcanzaron ya los 150 millones de dólares. Pero pronto necesitó deshacerse de ellos. Pero antes tenía que aprobar el examen de conducir. Se presentaba al examen por enésima vez. Así que lo terminé en unos minutos, en lugar de la hora requerida. Fue súper fácil hacerlo. Recibió su licencia en 4 días. Inmediatamente después del evento, Ryu-min encargó su supercoche favorito, que había conducido en todas las ocasiones anteriores, un Lamborghini Aventador. Habían pasado 2 semanas. Esto significaba una cosa. Era hora de vender dólares,
Y Ryu Min hizo precisamente eso. Multiplicó los 60 millones que ganó por 300 millones. Ahora Ryu Min sabía que había llegado el momento de invertir el dinero en acciones, concretamente en la Heavenly Demon Consulting Corporation, la empresa de Gene Locke. Era obvio por qué hizo esto. Ryu Min sabía que después de la cuarta ronda el éxito de su empresa se dispararía y él podría aprovecharlo. Esa misma noche, Black Speed abrió una tienda en su escaparate virtual y compró el objeto del día. Un collar de hueso que mejoraba sus características. No olvidó aprovechar el descuento del 50% que estaba disponible antes del inicio de la ronda. Planeaba comprar una armadura como siguiente paso. Sin embargo, en el proceso, se dio cuenta de que sería mucho más sensato ahorrar otros 6.000 de oro y comprar una habilidad general. Black Speed sabía que habría muchos monstruos en la tercera ronda, así que era posible hacerlo. El tiempo pasó rápidamente. Y llegó el 1 de marzo de 2023. Los jugadores se trasladaron a una nueva ronda, que ya no tenía tanta riqueza natural, sino solo alguna zona urbana. A los jugadores les recordaba a un pueblo y estaba protegido por muros de piedra. Había una enorme reliquia púrpura en medio del lugar, pero los participantes no sabían qué hacer con ella. Solo Cynthia Documentary empezó a asustarse, porque su poder como representante de la región era muy limitado. De repente, Hwang Eun-min se le acercó y cayó de rodillas, diciendo que era un honor convertirse en su aliado. Live Documentary le recibió con los brazos abiertos. La criatura con aspecto de ángel no dudó en saludar a los participantes y anunciar las reglas y descendió del cielo. La tarea de la tercera ronda consistía en defender la reliquia durante 3 horas de los monstruos que soltaba de vez en cuando. En sus ventanas virtuales, los jugadores se dieron cuenta de que el número de supervivientes se había reducido a la mitad, lo que les asustó. Pero sí, era una compensación por la ronda anterior, en la que casi todos sobrevivieron. Independientemente de si los jugadores protegen la reliquia, pueden obtener un rango por los monstruos que maten. Así que ganan en cualquier caso, si se esfuerzan lo suficiente. La última regla, que de nuevo no favorecía a los representantes, fue anunciada por la criatura. Quien mate a un representante se convertirá él mismo en uno. El partido iba a empezar en 10 minutos. La guadaña negra se acercó al representante y le ofreció protección. La única condición era obedecer sus órdenes. Por supuesto, el orgullo del representante no le permitió aceptar semejante humillación. Así que Black Speed se retiró y prometió no volver a hacerlo. La primera oleada de monstruos estaba a punto de llegar. El representante se dio cuenta de que el escupe negro se dirigía hacia la puerta donde se liberarían los monstruos y le siguió. En esta oleada se iban a liberar el doble de goblins que de jugadores. Sin embargo, su poder era la mitad de fuerte para dejar con vida a cualquiera de los jugadores. Live Documentary estaba seguro de que Chorna Cosa iba de farol y no sería la primera en recibir la avalancha de monstruos. Pero no fue tan fácil, por supuesto. La puerta se abrió y él dio el primer golpe, acuchillando con confianza a docenas de goblins. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el representante corrió al centro del lugar para ver cuál era la situación. En cuanto entró en el campo de batalla, vio que le disparaban una flecha. Ahora sabía que era el momento de encontrar a alguien y utilizar la autoridad del comandante para protegerse. Pensó que la opción ideal sería el dragón negro de mi mano derecha, que estaba muy entrenado y era uno de los jugadores más fuertes de la región. Así que me ordenó que le obedeciera. La masacre continuaba. El número de monstruos muertos aumentaba rápidamente en la cuenta del escupidor negro. Su experiencia se triplicó. El número de monedas de oro también se multiplicó. Sin embargo, no las gastó, sino que las guardó para comprar 2 habilidades a la vez. La primera oleada había terminado. Decenas de cadáveres se desangraban. No había mucho tiempo para descansar. Pronto comenzó la siguiente oleada de monstruos. Durante la misma, Black Speed alcanzó el nivel 20. Ahora su rango es plebeyo y se desbloquea la habilidad Noche de Muerte, que crea una noche artificial en un radio de 500 metros. Inmediatamente utilizó la habilidad con monstruos y sintió todo su poder. La tercera oleada de monstruos ha terminado. Lo primero que hizo Guadaña Negra fue adquirir la habilidad Detección de Presencia, que ayudaba a rastrear objetivos en un radio de 30 metros. En la tercera y cuarta oleadas se produjeron aún más pérdidas de jugadores. En la quinta oleada, el representante de la región empezó a experimentar las mayores persecuciones por parte de otros participantes durante toda la ronda. Solo una persona acudió en su ayuda, Hwang Eun-min, lo que apoyó enormemente el ánimo del representante.
pero de repente sintió un fuerte golpe en la cara. Eunmin era su traidora. Como el representante de la región ya había sido herido anteriormente, el traidor solo necesitó unos cuantos golpes para acabar con él. Ahora es el nuevo representante de la región. Su sentido del poder le ha dado una gran fuerza. Tenía una cosa en mente. De ahora en adelante, tendría poder sobre la hermosa Sea Rin. Eunmin sabía que confiar en su propia fuerza era un error. Así que se arrodilló junto al asador negro y pidió protección. Eunmin sería de alguna utilidad, así que sin dudarlo, el escupidor negro aceptó la oferta, siempre y cuando le obedeciera. Sin dudarlo, Guadaña Negra ordenó a Emin que utilizara todos sus intentos de autoridad de mando para romper la reliquia, y eran los amigos de Yeonmin quienes debían hacerlo. Pero no tuvo más remedio que ordenarles que lo hicieran. En 30 minutos lo consiguieron. La reliquia se rompió y se rompió en pedazos pequeños. Los jugadores fracasaron en la misión principal. Ahora tenían que completar una misión oculta adicional. Por supuesto, el escupidor negro estaba al tanto de todo esto. El objetivo de esta búsqueda era escapar de un representante de la retribución divina. Pero sobre todo, los jugadores estaban encantados con el hecho de que ahora podían recibir hasta 3,000 de oro como recompensa. Los jugadores que destruían la reliquia eran castigados rápidamente. Ahora todas sus características se han reducido un 50% de forma permanente. Su comandante no se salvó del destino. Todas las características de Eunmin también fueron reducidas. Ahora maldecía al Black Speed cada segundo de su existencia. El tiempo se agotaba. Así que era hora de prepararse para la llegada del representante de la retribución divina. Black Speed abrió una tienda en un escaparate virtual y empezó a comprar. Compró algunos objetos. Una capucha de asesino, botas de destreza para convertirlas en un sindicato. Guadaña Negra conectó el collar esqueleto con un cristal mágico y así mejoró aún más sus características. También lo hizo con otros objetos. De repente, los cielos se abrieron e iluminaron la tierra. La Guadaña Negra estaba decidida a matar al representante de la retribución divina. El ser divino descendió a los humanos. Parecía mucho más grande y poderoso que todos los ángeles anteriores. La tarea de salvar a los jugadores de ella no parecía muy difícil. Pero el escupidor negro sabía lo que realmente les esperaba, así que no se relajó. El representante de la retribución divina utilizó primero un campo de restricción que abarcaba a 300 jugadores y seleccionó el 50% de sus características. No había forma de salvarlos. Los rayos de luz emitidos por la criatura divina se movían demasiado rápido, impidiendo a los participantes incluso apartarse de ellos. Pero Black Speed tenía un plan. Sabía que tenía que atacar a la criatura por la espalda, mientras estaba concentrada únicamente en destruir a los jugadores. Al instante dejó el sello de la muerte en la criatura y le asestó un golpe crítico. El temerario disparó con éxito directamente al ojo del representante de la retribución divina. Gracias al sello de la muerte, ahora podía ver que solo quedaba el 60% de la salud de la criatura tras el primer golpe. La falta de visión era lo que la Guadaña Negra quería. Así que asestó un segundo golpe poderoso y dejó ciega a la criatura. Ahora el representante del castigo divino no era más que un saco de huesos, pero aún no estaba completamente destruida, así que Guadaña Negra utilizó la habilidad Noche de Muerte y le asestó un golpe tan fuerte que solo le dejó un 10% de salud. Tras una breve pausa, asestó un último y poderoso golpe. La Guadaña Negra venció finalmente al S. Su nivel subió y recibió una gran cantidad de oro como recompensa. Ahora también recibía el título de El que derrotó al representante de la retribución divina. Junto con el título, el ganador recibía éter condensado y una runa de resplandor que se absorbía automáticamente en su cuerpo. La ronda se completó con éxito. Los participantes volvieron a quedar asombrados ante la extraordinaria fuerza e ingenio del Black Speed. Ángel Olivia se acercó a los jugadores para anunciar los resultados de la ronda. Por supuesto, el primer lugar fue para Chornacosa. Sea Rin quedó en tercer lugar. Por ello, Chornacosa recibió un premio. Un billete para un anillo medio raro. Más tarde, el Ángel Olivia anunció algo que puso patas arriba el mundo de los jugadores. Todos los que tomaran asiento después del 1225 morirían. A la cuenta de 3, todos fueron destruidos por el poder del ángel. Poco después, Sea Rin despertó en el mundo real. Se dio cuenta de que había sobrevivido una vez más. Además, la actriz recibió una nueva clase en esta ronda y pudo llamar a las hadas para que la ayudaran. Gracias a ellas, sobrevivió. En ese momento,
Enmin estaba destruyendo todo en su casa, dándose cuenta de que ahora era mucho más débil. Y todo por culpa del escupitajo negro. De repente, recibió una notificación en su teléfono. Eso era todo. Ahora sí que había terminado.